Seguimos con más. Marcelo Simbaño nos acompaña, asambleísta electo por el movimiento Creo. Faltan ya 2 días prácticamente, un poco más, para que el país decida su destino entre las dos opciones que se han generado en esta segunda vuelta. Gracias por acompañarnos y bienvenido. ¿Cómo ven sus opciones y sus posibilidades este día domingo? ¿Cómo analizan lo que ha sido esta campaña que lamentablemente en los últimos días ha tenido matices violentos y que, claro, dejan un nivel de tensión a los ecuatorianos? ¿Cómo analizan estos últimos días? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la colectividad imbabureña que nos escucha y nos ve. Bueno, la campaña en los últimos días ha estado plasmada por hechos violentos que rechazamos públicamente. Pienso que los ecuatorianos somos más que eso, ¿no? Pienso que los ecuatorianos somos más que partidos políticos. Tenemos ideas, tenemos propuestas, somos gente trabajadora, somos gente emprendedora, somos gente de bien los ecuatorianos, y creo que en la medida de lo posible el Ecuador nos pertenece a 16 millones de ecuatorianos. Pienso que estas acciones son hechos, yo como ciudadano, pienso que estas acciones son hechos aislados de grupos políticos que no ven más allá de las razones de país, sino más bien se apasionan por situaciones políticas, y las situaciones políticas y la coyuntura política no es todo el quehacer en la vida de la República. Entonces yo les invito a todos los ciudadanos a tener un comportamiento coherente, ético, y a ser responsables con los destinos y con el futuro del país. Más allá del tema coyuntural político, pienso que está el futuro de 16 millones de ecuatorianos, y en nuestras manos, en las manos de los ecuatorianos está nuestro futuro, y así que hay que decidir. Tomemos la mejor decisión y obviamente hay que tomar una inclinación positiva hacia las distintas posiciones políticas que tenemos en este momento, que son dos: el continuismo y el cambio. Yo lo miro así, como ciudadano, independientemente de la posición política en que me encuentre. Entonces tenemos el continuismo o tenemos el cambio, y creo que los ciudadanos responsablemente debemos ir a las urnas a sufragar y elegir las dos opciones, elegir cualquiera de las dos opciones. Y bajo la perspectiva de la mayoría de los ciudadanos, la opción del cambio es la más acertada y la más coherente, ya que se ha demostrado en la propuesta de campaña que podemos ejecutar este plan de trabajo de forma eficiente. Cuando hablamos de cambio, ¿a qué nos referimos? ¿Qué esperan? ¿Qué proponen cambiar? Bueno, la forma como se administra el país, la forma como se administra el gobierno, las perspectivas de solución a los distintos problemas que tenemos los ecuatorianos, darle esas oportunidades que de pronto han sido negadas a muchas personas, jóvenes, ancianos, niños, mujeres, y trabajar en función de resolver la situación social del país. Mejorar la condición económica de los ecuatorianos es una de las premisas que tenemos dentro del movimiento Creo, así que pienso que no es un trabajo únicamente de un movimiento político, es un trabajo, pienso que de todos los ecuatorianos, empoderarnos de una propuesta de gobierno y trabajar en función de salir adelante todos los ecuatorianos. No nos olvidemos que el gobierno o los actores políticos están siempre de paso, y que en verdad los que construyen los cambios, el progreso de las sociedades, de la ciudadanía, somos nosotros, somos todos, ¿no? Y entonces las directrices las da el gobierno, pero en función de lo que se ejecuta de forma macroeconómicamente hablando. En caso de ganar las elecciones, tendrán un país un poco complejo, con una falta de liquidez fuerte, con un endeudamiento alto, sobre todo con una tasa de interés muy elevada. ¿Tienen un plan de aplicación inmediata? Porque esos son problemas que requieren una respuesta a 2 o 3 meses a lo que asuman el gobierno. Sí, hay un plan para el primer año de gobierno en donde tenemos que ejecutar muchas acciones, y tenemos que empezar con abrir los candados que nos han dejado el oficialismo en caso de que lleguemos, ¿no? Y obviamente tenemos que empezar
a través de una consulta popular, porque es necesario y fundamental consultarle al pueblo qué es lo que opina sobre muchas situaciones. Y la situación, son varias situaciones que nos preocupan. Primeramente, el tema de la reelección indefinida, después el periodo de duración de los funcionarios en dependencias estratégicas como la Contraloría, como la Corte Constitucional, etcétera. Entonces necesitamos primero consultarles al pueblo qué opina sobre estas situaciones. Y si el pueblo así lo decide, tenemos que empezar a trabajar en función de la voluntad de los ciudadanos. En el tema de estos actos de corrupción en Petroecuador, el tema de Odebrecht, el tema de la fiscalización de los contratos, ¿también tienen alguna acción inmediata en caso de llegar a ser gobierno? Obviamente, tenemos que seguir fiscalizando y tenemos que seguir investigando todos los actos de corrupción, pero lo más preocupante en este momento, el día de hoy, lo más preocupante es que Estados Unidos ya se manifestó sobre el tema Odebrecht, se manifestó por los diferentes actores y sobornos. Ya se dice, ya se sabe que son más de 30 millones de dólares que han recibido funcionarios públicos en el Ecuador por el tema de Odebrecht. Entonces, ¿cuál es la situación en todos los países de Latinoamérica donde intervino esta empresa? Y hay detenidos, y hay responsables, y hay sancionados, excepto en Ecuador. De todos los países donde Odebrecht trabajó, solo en Ecuador no hay sancionados, solo en Ecuador no hay detenidos. ¿Qué está pasando en Ecuador? ¿Qué estamos ocultando? ¿Acaso estamos esperando que terminen las elecciones, se ejecute el plan y para después de las elecciones tener que visualizar a los posibles responsables de este cuantioso acto de corrupción orquestado por una empresa extranjera? Pero en definitiva, ¿qué ocultamos? ¿O a quiénes ocultamos? ¿O cuál es el interés político de ocultar a ciertos ciudadanos que estuvieron inmersos en estos actos de corrupción? Pienso que la responsabilidad de los ciudadanos, de los funcionarios públicos actuales, también recae al momento de que no queremos que se ejecute con transparencia todos esos actos. Entonces, ecuatorianos, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, veamos que nuestro país no le pertenece a un movimiento político, nuestro país le pertenece a 16 millones de ecuatorianos y todos tenemos que trabajar en función de salir adelante y de buscar el progreso y las fuentes de trabajo y las oportunidades que tanto nos merecemos todos. Se le acusa, o bueno, se trata de posicionar por parte de la oposición de que la candidatura de Guillermo Lasso de manera inmediata buscará que lo que aseguran ha sido una lucha importante, que es la gratuidad de educación, salud, está en riesgo en caso de que gane la candidatura de Guillermo Lasso. Lo acusan de privatizador, se analiza inclusive su propuesta política de varias propuestas precisamente con respecto al tema de educación y acceso a las universidades, que aseguran va a privatizar el tema de la educación. ¿Qué tan cierto es eso? ¿O hay una garantía de que se va a mantener la gratuidad de educación y la gratuidad de atención de salud? Es parte de la campaña sucia, ecuatorianos y zimbabureños, no nos dejemos de engañar. Es parte de la campaña sucia. Han distorsionado un informe, han distorsionado las propuestas de campaña en el sentido de que queremos supuestamente privatizar la salud, la educación, servicios básicos fundamentales que rezan en la Constitución de la República. Si nosotros somos un poquito más investigativos, tenemos que darnos cuenta que la Constitución de la República dice en el tema de servicios básicos que el Estado debe garantizar servicios básicos como la educación, como la salud, como el transporte. Entonces, bajo esas premisas, necesariamente se debe mantener cierto tipo de gratuidad o la gratuidad en estos servicios. ¿Por qué? Porque son servicios tan básicos, tienen que estar al alcance de todos los ciudadanos y de los sectores menos favorecidos. No se va a privatizar. De las personas más pobres. No se va a privatizar ningún tipo de servicio. Se va a mantener la gratuidad. Se va a mantener la gratuidad. De educación, sobre todo. Los programas sociales en cualquier clase de gobierno se tienen que mantener, porque los programas sociales van encaminados a que los sectores menos favorecidos, los sectores más pobres de la sociedad ecuatoriana, tengan acceso a los servicios básicos, a los servicios indispensables, elementales. Los bonos, por ejemplo, que por supuesto, todos los programas sociales se van a mantener, se van a potencializar y se van a mejorar inclusive.
Es necesario, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, el bono de desarrollo humano. En el gobierno actual se eliminó un cierto porcentaje de la población para el beneficio de este bono. Nosotros tenemos que hacer una reingeniería de este proceso. Es indispensable que se mantenga el bono de desarrollo humano. Y le pongo un ejemplo. Hay personas de la tercera edad que no tienen ningún tipo de beneficio social. No tienen seguridad social, no tienen absolutamente nada. Esas personas tenemos que ayudarles, pues. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que el Estado directamente intervenga y les ayude con el bono de desarrollo humano? Es indispensable ayudar a las personas. Es indispensable que sectores y grupos sociales menos favorecidas tengan acceso a los programas sociales. Es indispensable que personas con capacidades diferentes tengan también acceso a programas sociales. Se va a mantener y se piensa mejorar. Y tenemos que mejorarlo. Hay la garantía de que se va a hacer. Tenemos que mejorarlo. Necesitamos mejorarlo. Hay grupos sociales vulnerables que necesitan el apoyo del gobierno. Y tenemos que seguirles apoyando. Es un deber cívico, es un deber ciudadano, es un deber moral, es una deuda que tenemos con los sectores menos favorecidos. Y tenemos que seguir trabajando y mejorarlo. Es posible y es muy probable que nosotros ampliemos el espectro del bono social con muchos más actores. De acuerdo a un diagnóstico que hemos realizado en años pasados, existe personas de la tercera edad abandonadas literalmente, abandonadas, que no perciben ningún tipo de ingresos y que inclusive sus propias familias no se preocupan de ellos. Y tenemos que preocuparnos de estos sectores sociales, porque al final entregaron su trabajo, su esfuerzo, su sacrificio para fortalecer y engrandecer nuestra patria, y tenemos que ser responsables también con ellos. Y no solo con este sector, sino con muchos sectores más. ¿Hay madurez política dentro del movimiento, creo, para aceptar el resultado que se dé este día domingo, ya sea favorable o desfavorable en torno a la decisión que pueden tomar los ecuatorianos? Por supuesto que sí, tenemos esa madurez política, pero más allá de la madurez que tenemos que preocuparnos porque el proceso sea en realidad transparente. Esta palabra tan manoseada durante los últimos años y que nos ha dejado tantas dudas. ¿Todavía tienen esas dudas con respecto a la transparencia del proceso? Claro que sí, claro que sí. ¿Pero qué están haciendo para minimizar cualquier situación que genere estas Le digo, dudas? ¿por qué tenemos dudas? Porque hemos exigido auditoría al proceso en dos fases muy puntuales, que nosotros consideramos puntos críticos y que necesitamos que nos despejen esas dudas, y que lamentablemente el CNE no se ha dado este trabajo. Hemos exigido una auditoría a todas las papeletas que imprimió el IGM, no se ha dado paso. Hemos solicitado una auditoría al sistema informático que manejó las elecciones, tampoco se ha dado paso. No se ha dado paso a detalles técnicos informáticos como el manejo del serial del programa y otros temas técnicos más. No nos han dado esa información. Entonces, al momento de que nosotros nos están impidiendo ese tipo de información bastante técnica, nos genera las dudas. Nos genera las dudas, porque ¿cómo verificamos que los procesos están bien llevados si los requerimientos que estamos haciendo no nos dan paso o no nos facilitan? Entonces, las dudas persisten. ¿Y cómo se están organizando para que en esta ocasión por lo menos puedan verificar que las cosas sean lo más transparente posible? ¿Se están organizando de alguna manera? Bueno, en todo caso, nosotros como organizaciones políticas estamos en el llamado y en el deber cívico ciudadano de vigilar que el proceso en realidad se ajuste a la tan manoseada transparencia que hemos estado mencionando desde hace algún tiempo atrás. Para ello hemos ejecutado un plan de control electoral a nivel nacional, a nivel local, en donde empieza desde la vigilancia de las juntas receptoras del voto con observadores, ¿sí? El proceso también de escaneo, también tenemos observadores en el proceso de escaneo. Ventajosamente, y de eso sí tenemos que hablar, ha habido bastante apertura por el CNE, vamos a tener más observadores en el momento de escrutinio, en el momento del proceso en sí mismo, dentro del CNE, en la Junta Provincial Electoral, también vamos a tener observadores dentro del CNE en cada uno de los procesos, y eso sí nos facilita a que tengamos la oportunidad de vigilar y de observar que todo el procedimiento sea transparente.
También estamos trabajando en el tema del sector rural. Nos preocupa el sector rural porque no en todos los recintos no hay puntos de escaneo, no existen todos los recintos puntos de escaneo. Entonces, por ponerle un ejemplo, en el sector de INTAG, el único punto de escaneo está en Apuela. Entonces todas las parroquias cercanas, el sector de INTA es bastante extenso, tiene que caminar 2-3 horas para llegar al tema de Apuela. Entonces tenemos que observar y verificar que la persona que lleve los resultados hacia el punto de escaneo no se distorsione o no se descuide, como dice el Código de la Democracia, y tenemos que vigilar que todos los procesos sean correctos, que no haya manipulación de resultados ni la manipulación de la información. Entonces, todas estas situaciones hemos estado reuniéndonos con todos los grupos de apoyo que tenemos actualmente en la provincia de Imbabura y creemos que vamos a hacer un buen papel. También nos preocupa el tema del silencio electoral, que empieza hoy a partir de la medianoche, en el cual hemos visto que siempre se ha roto el silencio electoral, y en el cual también vamos a estar vigilantes, vamos a hacer patrullajes en todos los territorios de la provincia de Imbabura, controlando y observando que en realidad se cumple el silencio electoral. Entonces vamos a estar en un operativo constante desde hoy hasta el día domingo, y vamos a estar también en vigilia constante fuera del CNE, en función de que se respete la voluntad del pueblo. Todo en un marco, sin embargo, de paz, sí, sin generar situaciones violentas. El hecho es realmente preocupante de las acciones violentas que se han presentado en las últimas horas, en los últimos días, pero pienso que los ecuatorianos somos gente de bien, gente sensata, gente coherente, que lo que únicamente que los ecuatorianos buscamos es la paz, la tranquilidad. Y yo sí hago un llamado a la cordura a todos los ciudadanos, independientemente de la posición política que tengan. Un llamado a la cordura, a la sensatez, a la paz, a la tranquilidad. Todos somos ecuatorianos, no nos olvidemos de eso. Muchas veces nos dividimos por el tema político entre familias, entre hermanos, entre sobrinos, entre parientes, entre amigos. Y yo creo que la política no es todo en este país. La política es una manera de hacer gobierno, de trabajar en función de dar respuestas a la ciudadanía, a la sociedad, de gobernar. Pero pienso que más allá de eso estamos los ciudadanos, los amigos, los parientes, los conocidos, que tenemos que guardar respeto los unos con los otros, independientemente de la situación política. Y tenemos que ser tolerantes. Yo sí hago un llamado a la paz, a la cordura a todos los ciudadanos, y trabajemos en función todos de unirnos y de resolver los problemas que tenemos los ciudadanos. Hoy agradecemos a Marcelo Simaña, que es asambleísta electo por el Movimiento Creo. Una breve pausa, seguimos con más invitados.